hoy, que va a estar a cargo del doctor Paulo Macía, que es investigador independiente del CONICET y trabaja en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Hurlingham. Él nos va a hablar sobre diseño y evaluación de nuevas moléculas bioactivas como agentes antimicrobianos, péptidos antimicrobianos y cannabinoides no psicoactivos. Bueno, muchas gracias, Paulo, por tu participación. Y bueno, te voy a pedir que le cuentes al resto de la audiencia un poquito de tu trayectoria hasta llegar entonces a la Universidad de Hurlingham. bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder charlar acá con tanta gente de tanta trayectoria en el área que estoy viendo acá. Sí, yo soy investigador independiente de CONICET. Comencé como mi carrera de grado como biotecnólogo, licenciado en biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Luego hice mi doctorado y postdoctorado en la Facultad de Medicina, en el laboratorio de inmunogenética ahí del doctor Feinborn, bajo la dirección del doctor Eduardo Chulullán. Luego me trasladé a enfrente, en la Facultad de Medicina del piso 9, en la tercera cátedra de farmacología, donde hice mi postdoc. Empecé trabajando en el área de la inmunología para empezar a adentrarme en las moléculas inmunomoduladoras, dentro de las que estaban algunos péptidos que además de tener actividad inmunomoduladora, tenían actividad antimicrobiana. Y ese fue un poco el comienzo para el trabajo en estas pequeñas moléculas de los sistemas de defensa que tienen los diferentes microorganismos. Luego volví y bueno, hice una estadía en el Instituto Pasteur en París, donde estuve trabajando en el área de inmunidad innata. Luego volví y estuve en la Universidad de Quilmes nuevamente, en el laboratorio de microbiología molecular, hasta ahora, que en pandemia me trasladé a una universidad nueva, chiquita, pero que está apostando a la investigación, que tiene la carrera de biotecnología, que es la Universidad Nacional de Hurlingham, donde, bueno, estamos armando nuevamente un poco desde cero el laboratorio y el grupo de investigación. Ya tengo becaria doctoral, investigador asistente bajo mi dirección, así que vamos armando ya el grupo para trabajar nuevamente en otra casa que me está dando las puertas abiertas para empezar a trabajar. Así que estoy bastante contento y con mucha esperanza y bueno, con todo el desafío que significa empezar en un lugar nuevo. Así que bueno, cuando ustedes me digan, podemos comenzar. Cuando vos quieras, ya. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla. Bien. Se ve bien, ¿no? Bien. A ver, yo no la veo. No, por ahora no se ve la pantalla. Ok. Ahora. Tampoco. Vamos a probar nuevamente. Yo acá la veo perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente. En la prueba salió de una y re bien. Sí, en la prueba salió perfectamente, pero este es así. Vamos a ir nuevamente. Ahora sí. Ahí sí, bien. Sí. Solamente falta ponerla en modo. Ahí. Perfecto. Ahí, bien, perfecto. Bueno, entonces, esta presentación les voy a comentar un poco sobre los últimos años de investigación, algunas de las slides que voy a tener acá son parte de la tesis doctoral de Melina Martínez, otras de mi actual becaria doctoral, Merlina Corleto. Esta presentación se llama Diseño y Evaluación de Nuevas Moléculas Bioactivas como Agentes Antimicrobianos. Principalmente vamos a hablar de péptidos antimicrobianos y este nuevo enfoque que estamos llevando adelante desde el año pasado, que es la búsqueda también de
moléculas fitoterapéuticas como los cannabinoides, en particular los no psicoactivos como el cannabidiol. Y luego, si nos queda tiempo, vamos a hacer un repaso de un tema bastante interesante que lo acabamos de publicar ahora, este año, junto al doctor Alejandro Vila, del IBR, del Instituto de Biología y Biología Molecular de Rosario, que es el análisis de un mecanismo de protección mediado por NDM1 en Galeria Melonella. Vamos a hablar un poquito de las OMBs o las vesículas de membrana externas y cómo pueden transmitir resistencia cuando va la NDM1, que es una metalobeta-lactamasa anclada a la membrana. Esto, si nos queda un poquito de tiempo, lo vamos a ver. Bien, en principio esto, como ustedes ya lo deben saber, no nos vamos a detener demasiado. La necesidad de nuevos principios activos que puedan hacer frente a la resistencia que se viene dando en las bacterias principalmente, desde la aparición de los primeros antibióticos, nos dice que, bueno, por un lado tenemos que hacer uso racional y cuidado de los antibióticos que tenemos, y por otro lado necesitamos buscar nuevos principios activos. La industria farmacéutica no viene invirtiendo demasiado en estos nuevos principios activos desde hace muchos años, por diferentes cuestiones, por cuestiones económicas principalmente. Las grandes inversiones en la industria farmacéutica, por lo menos hasta la época pre-pandemia, vamos a ver ahora cuando pase este cimbronazo que le dio a la industria farmacéutica la pandemia, qué es lo que suceda, pero hasta ahora se venía invirtiendo principalmente en enfermedades de tipo crónicas, como cáncer, artritis reumatoidea y demás. Bueno, como ustedes ya lo deben saber, desde el momento que aparecen las penicilinas, las bacterias enseguida podemos encontrar que aparecen con sus beta-lactamasas. Ven acá en la línea negra, ven cómo los patógenos vuelven a resurgir. Luego aparecen en la industria farmacéutica las cefalosporinas, y los microorganismos aparecen con sus cefalosporinasas. Bien, luego más adelante aparecen los carbapenemes, y los microorganismos aparecen con sus carbapenemasas. Como ven, es como una carrera armamentista donde por cada principio activo aparece su contraparte en el mundo de las bacterias. La resistencia antimicrobiana es un problema real, donde podemos ver estos datos con 25.000 muertes al año, donde 2/3 de los casos fatales son provocados por bacterias gram negativas. Esto es en Europa. Y últimamente, algo de lo último que vamos a encontrar es una combinación de avibactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas, y un antibiótico usado ya desde el 84, que es la ceftazidima, y que esto sí demostró superioridad respecto a otros tratamientos para el manejo de infecciones provocadas, por ejemplo, por KPC. Pero como ven, la necesidad de principios activos nuevos es real. En este contexto es que en la búsqueda de nuevos principios activos aparecen estas moléculas que son los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos se conocen ya desde hace tiempo, cuando comenzamos a estudiar las moléculas que están involucradas en el sistema, por ejemplo, de defensa inmune innato, por ejemplo, en mamíferos. Ustedes deben haber escuchado las defensinas, catelicidinas y péptidos de ese tipo en diferentes especies que están involucrados no solamente como primera barrera de defensa frente a patógenos, sino que muchos de estos tienen actividades inmunológicas. Todos los microorganismos poseen péptidos antimicrobianos. Se han descubierto péptidos que tienen actividad frente a bacterias en reptiles, en plantas, en mamíferos, en peces y en insectos. Así que están distribuidos en los diferentes reinos. Como podemos ver acá, en general, muchos de estos péptidos, y por lo menos los que yo me he dedicado, son catiónicos, es decir, que tienen una carga netamente
positiva, algunos son aniónicos también, aunque yo no me he dedicado a estos péptidos, la mayoría son anfipáticos. Esto quiere decir que tienen una porción del péptido que es lipofílica y otra porción que es hidrofílica. Vamos a ver, esto tiene mucha importancia al momento de interaccionar con membranas biológicas. Tienen un amplio espectro reaccionando frente a bacterias gram positivas y gram negativas, también frente a hongos y a virus, principalmente los que poseen envoltura. Dentro de las actividades que llevan adelante los investigadores que trabajamos en péptidos antimicrobianos o con moléculas que tengan actividad antiinfecciosa, una de las ramas es el diseño de nuevos péptidos antimicrobianos, es decir, tomando como modelo los péptidos que podemos encontrar en la naturaleza, ver si los podemos modificar o achicar en algunos casos, porque son péptidos grandes, para que podamos eventualmente diseñar una droga que pueda ser utilizada de manera sistémica o tópica, pero que pueda ser utilizada como una terapia antimicrobiana. Y ahí aparece el diseño de novo, es decir, diseñar péptidos desde cero, imitando un poquito lo que hace la naturaleza. Obviamente la naturaleza nos lleva ventaja porque nos lleva millones y millones de años de evolución, pero a veces lo tratamos de hacer. Ahora hay herramientas nuevas para el diseño de este tipo de péptidos, que les voy a contar un poquito más adelante, pero los voy a dejar para que ustedes lo investiguen si quieren, que tiene que ver con Machine Learning y otros tipos de herramientas bioinformáticas. También tienen otras actividades, a muchos son quimiosinas, promueven la angiogénesis, promueven la cicatrización de heridas y otros la apoptosis. Y algunos tienen inclusive alcance en targets intracelulares. Como ven acá, en este gráfico que ven acá, este es el típico modo de acción de un péptido que se estructura como alfa hélice. Bien, este es un típico péptido anfipático, en donde al estructurarse como una hélice alfa, puede interaccionar con su parte hidrofóbica, con los residuos hidrofóbicos, sobre los lípidos de una membrana, que puede ser una membrana bacteriana, y la parte hidrofílica generando hacia afuera, generando este tipo de estructuras que pueden ser poros, y en algunos casos no. Esto es un poco teórico. Cuando nosotros lo empezamos a hacer estudios biofísicos, vamos a ver más adelante, no es tan prolijito el poro. Muchas veces lo que hacen es desestructurar de forma variada la membrana de las bacterias. Pero bueno, en teoría muchos de estos péptidos generan este tipo de poros, en donde entran o salen los componentes intracelulares, o entra agua, por ejemplo. Bien, provocando la lisis del microorganismo. Por eso la estructura secundaria de estos péptidos, en este caso una estructura alfa hélice, son tan importantes para que puedan adquirir esta conformación y puedan interaccionar eficientemente. ¿Por qué el interés en estos péptidos antimicrobianos? Bueno, por un lado porque tenemos el problema de la resistencia. ¿Hay resistencia a los péptidos antimicrobianos? Sí, es verdad, pero es relativamente baja. Esto se da principalmente porque los péptidos interaccionan con una membrana, y cambiar todos los lípidos de una membrana para la bacteria le resulta relativamente difícil. Bien, como ustedes trabajan en micro, seguramente deben estar diciendo, pero ¿qué estás diciendo si hay resistentes a colistina? La colistina sí es un lipopéptido parecido a esto, es un péptido natural, producido por otra bacteria, que interacciona con los lípidos de las membranas y tiene una acción bactericida de esa manera. Y como ustedes ya saben, aparecieron los resistentes a colistina. Pero bueno, dentro de todo son un poco más difícil de generar ese tipo de resistencia. Bien, el objetivo general de lo que estudiamos nosotros es, por un lado, el diseño y la síntesis de nuevos péptidos antimicrobianos, la evaluación in vitro e in vivo, obtener péptidos con actividad frente a algunas de las bacterias patógenas emergentes con multiresistencia, ¿no? Ese es un poco el objetivo de nuestro trabajo. En principio, nosotros partimos del diseño de estos péptidos. Hay investigadores que trabajan buscando péptidos en la naturaleza.
buscan péptidos en venenos de escorpión y en venenos de serpiente. Muchas de las proteínas que poseen son necróticas, pero justamente esa capacidad de interaccionar con las membranas de las células nuestras los hace que sean susceptibles de alguna pequeña modificación para que tengan actividad frente a las bacterias, que también tienen membranas lipídicas. Bien, las áreas de estudio de péptidos antimicrobianos, hay mucha gente estudiando venenos de serpientes, venenos de escorpión, y pieles de anfibios, donde también tiene una gran cantidad de este tipo de péptidos para hacer frente a, en el caso de los anfibios, a los ambientes en donde se encuentran, que están obviamente habitados por muchísimas bacterias, y sin embargo los anfibios se mantienen siempre inmunológicamente bien. Yo, junto a otros investigadores, lo que hacemos es diseñar péptidos de cero. Bien, buscar, por ejemplo, alineamientos de todos los péptidos conocidos de una familia determinada de péptidos antimicrobianos, buscar regiones consenso o aminoácidos que tengan, que sean comunes a todos ellos, y buscar diseñar un péptido desde cero. Es un poquito más difícil, pero bueno, puede ser que tengamos muy buenos resultados. En particular, lo que yo hice fue trabajar con una serie de péptidos derivados de una catelicidina humana que se llama LL37. Busqué algunas regiones consenso, es decir, algunos aminoácidos que se iban repitiendo, y en bibliografía qué aminoácidos siempre estaban presentes en este tipo de péptidos. Busqué que se mantenga la hidrofobicidad, que se mantenga la carga neta positiva, y luego los forcé a estructurarse como una hélice alfa. Esto es un helical wheel, se llama, en donde lo que estamos viendo acá, cada una de estas bolitas son cada uno de los residuos de los aminoácidos, y el péptido está visto así, como mirando un tubo, como si fuera un tubo de esos de cocina, de los rollos de cocina, bueno, mirándolo desde uno de los extremos, ¿bien? Y cómo protruyen los diferentes aminoácidos a medida que el péptido se va dando la vuelta como en una alfa hélice, ¿bien? Fíjense que este es el primer aminoácido, acá está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, así. Y yo lo fui ubicando en esta hélice alfa para que queden de un lado los hidrofóbicos y del otro los hidrofílicos. Bien, los residuos hidrofílicos y los residuos hidrofóbicos. Y utilizando los aminoácidos que yo ya había buscado que tiene que tener un péptido antimicrobiano. Todo esto que yo lo hice a mano y pude sintetizar más de 20 péptidos. Hoy hace 2 años salió un software que es de Machine Learning, es decir, de inteligencia artificial, que hace un poco esto que yo hice medio artesanal, ya se puede hacer de manera un poco más automatizada. Igual bastante buen resultado me dio, en algunos casos no, pero pude trabajar perfectamente haciéndolo a mano. De esta manera yo pude diseñar y sintetizar una serie de péptidos antimicrobianos para su posterior evaluación como moléculas bioactivas, y para intentar entender un poquito cómo interaccionan estos péptidos con las membranas biológicas. Así diseñamos 3 familias de péptidos, acá a partir de este péptido que se llama péptido 1, luego a partir del péptido 2 y a partir del péptido 5, fuimos haciendo modificaciones en algunos aminoácidos hasta obtener del péptido 2 otros 3 péptidos, y a partir del péptido 1 otro péptido que se llama péptido 7, y a partir del péptido 5 otros 2 péptidos más. ¿Bien? Es interesante algunas cosas como para que vean qué específicos son estos péptidos con respecto a la secuencia y a la posición de esos aminoácidos. La diferencia, por ejemplo, entre este péptido, el péptido 5, que esto es lineal, ¿no? Les repito, pero lo que pasa es que lo estamos viendo desde un extremo, como si fuera una alfa hélice, viéndola desde un extremo. Y vemos cómo protruyen cada uno de los residuos aminoácidos. Entre este péptido y este, lo único que cambié fue estas 2 lisinas, las pasé para acá, y estos 2 hidrofóbicos los pasé para acá. En este péptido y este péptido, el péptido 8, son exactamente
igual en cuanto a su composición aminosídica, exactamente igual en cuanto a su composición, la mayoría de los parámetros físico-químicos, porque tienen la misma carga neta y demás, y este es extremadamente, o sea, tiene actividad antimicrobiana, pero lisa los eritrocitos con una rapidez tremenda. O sea, es un péptido tóxico, el péptido 8, a diferencia del péptido 5 que no. Es decir, solamente cambiando la posición de 2 aminoácidos, pasamos de tener un péptido que es relativamente inocuo a un péptido tóxico, que es casi un veneno. Y en solamente cambié la posición de 2 aminoácidos, pasé de tener una posible molécula con actividad antimicrobiana y posible que sea susceptible de ser un tratamiento antimicrobiano a tener un veneno, ¿bien? Porque lisaba los hemolíticos totalmente en muy pocos segundos, ¿bien? Y luego hacemos unos análisis físico-químicos de los diferentes parámetros que podemos ver, analizamos, esto lo vamos a pasar un poco rápido, así llegamos y vemos los diferentes resultados que fuimos teniendo, hacemos análisis de dicroísmo circular para ver estos péptidos, cómo se estructuran, si se estructuran como alfa hélice, que es lo que yo quiero o no. Vemos que algunos no tanto y otros sí. Este OMI es un péptido que se llama omiganan, que está hoy en día en ensayos clínicos para acné. ¿Bien? Tiene 10% de lepticidad en presencia de SDS, porque es un péptido que en realidad es un beta-git, es un péptido que no se estructura como alfa-hélice, con lo cual no debería tener estructura de alfa-hélice. Bien. Que de estos péptidos vemos estos cambios que yo fui haciendo, en algunos casos mejoraron y en otros casos no. Fíjense la actividad hemolítica, bien, esta es una medida de toxicidad que nosotros tenemos, que es más o menos rápida, vemos cuán factible es o cuán rápido lisan los glóbulos rojos, estos péptidos. ¿Por qué? Porque interaccionan también con membranas eucariotas y con nuestras propias, con las membranas de nuestras propias células. Y una forma de verlo es viendo la liberación de hemoglobina. Y vimos que, por ejemplo, cuando pasé del péptido 1, que prácticamente no tenía actividad hemolítica, al péptido 7, que le cambié 3 aminoácidos, me dio un péptido también muy hemolítico. Bien, lo mismo pasó acá, que era lo que yo les decía, este es el péptido 8, comparado con el péptido 5, que estaba por acá abajo, digamos que no tenía actividad hemolítica. Luego analizamos la actividad antimicrobiana en microgramos mililitro para algunas cepas de referencia, como Pseudomonas aeruginosa, Estáfilo, y esta otra Pseudomonas M13513, que es un aislamiento clínico que produce muchísimo biofilm, que vamos a ver más adelante. Tengo ensayos de biofilm, de inhibición de la formación de biofilm o ruptura del biofilm preformado. También analizamos los parámetros físico-químicos, a ver si podíamos encontrar algún tipo de relación entre la actividad antimicrobiana y los parámetros físico-químicos. Lo único que quiero que veamos de esta tabla nada más es que entre el péptido 5 y el péptido 8, esto es momento hidrofóbico, esta es la hidrofobicidad, esta es la carga neta, ven que es todo muy parecido, este es el porcentaje de alfa hélice en presencia de SDS. Vemos que el porcentaje de hemólisis cambia radicalmente, de 4 pasa a 31, bien, y en cambio la actividad antimicrobiana no se ve modificada de gran manera, bien. Vamos a pasar. Hicimos un análisis de los diferentes péptidos en paneles de bacterias con diferentes mecanismos de resistencia. Esto lo hicimos junto a Diego Facone, ahí en el laboratorio de Alejandra Corso, en el Instituto Malbrán, en el servicio de antimicrobianos, donde probamos más de 80 aislamientos clínicos distintos, y encontramos diferencias, en algunos casos significativas, inclusive en la misma especie. ¿Ven? Fíjense que acá estábamos trabajando con Klebsiella pneumoniae, fíjense que en algunos casos, por ejemplo,
algunos de los péptidos veíamos SIM de 8 microgramos mililitro y en otros casos de 128 con diferentes aislamientos de Klebsiella. Y tenemos que tener en cuenta que estos péptidos interaccionan con las membranas, con lo cual nada tiene que ver la resistencia que pueden tener estas Klebsiella a las carbapenemasas o a algún otro tipo de antibiótico así, porque digamos el péptido interacciona con membranas, con lo cual es un mecanismo totalmente distinto, con lo cual lo que estamos viendo acá es alguna diferencia que pueden tener estos aislamientos en cuanto a la composición de sus lípidos de membrana o algo por el estilo que no nos adentramos a investigar. ¿Bien? Cuando vimos esto dijimos, bueno, tratemos de discernir cuáles son los mecanismos de acción que pueden tener este tipo de moléculas y llevamos adelante estudios biofísicos junto al doctor Axel Hollman de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde ellos hacen diferentes estudios biofísicos para comprender la interacción que se da entre péptidos y membranas biológicas. Hicimos estudios para identificar la localización de los péptidos en la membrana, presión superficial, potencial Z, además de dicroismo circular, como les mostré antes. En estos ensayos de partición por fluorescencia del triptofano, porque estos péptidos poseen como mínimo 2 triptofanos en su secuencia, encontramos, por ejemplo, y esto lo vamos a pasar, pero pudimos determinar que estos péptidos, como ven acá, estructurado como un alfa hélice y con el residuo de los triptofanos así, se posicionan de manera paralela a los lípidos de la membrana. Bien, a diferencia del grafiquito que yo les había mostrado al inicio, que eso es en lo que está en los libros y lo podemos ver en algunos reviews, bueno, nosotros encontramos que nuestros péptidos, por lo menos, se posicionaban de manera paralela, ¿sí? A los lípidos de membrana, no generando ese poro como veíamos antes. Y de esa manera producen la desestabilización generalizada de la membrana bacteriana. Esa es una diferencia que encontramos en cuanto a los mecanismos de acción. También encontramos que los péptidos en solución se encuentran desestructurados, o sea, no se estructuran como alfa hélice, sino que se estructuran como alfa hélice al interaccionar con la membrana biológica, y ahí el péptido antimicrobiano adopta esta típica estructura alfa hélice, se acomoda de esta manera sobre la membrana lipídica, insertando los triptofanos dentro del interior de la membrana. Bien. También analizamos la actividad antibacteriana como actividad bactericida en ensayos de cinética de muerte de Pseudomonas. Con respecto a la SIM, vemos que estos péptidos tienen una actividad relativamente rápida. Fíjense que en menos de 30 minutos, por ejemplo, para algunos de estos péptidos, como para este también, el péptido 2, bien, en menos de 30 minutos, o alrededor de 30 minutos, ya teníamos el recuento de UFC prácticamente nos daba 0 por debajo del límite de detección que teníamos con el método. Algunas de las modificaciones que hicimos en estos péptidos no permitieron mejorar la actividad bactericida, sino por el contrario hizo que este péptido, por ejemplo el péptido 6.2 que deriva del péptido 2, modificamos 3 aminoácidos y ya el péptido dejó de tener esa actividad bactericida rápida que veíamos al inicio, pero este péptido, el péptido 6.2, lo que mejoró sí sustancialmente fue la actividad hemolítica. Bien. También lo vimos con tanto en estáfilo como en Pseudomonas. ¿Bien? Los tiempos son bastante distintos. Fíjense que la cinética de muerte para estáfilo, que es una gran positiva, son tiempos bastante más largos, a diferencia de los tiempos que veíamos con Pseudomonas. También lo probamos en esta cepa, que es la Pseudomonas aeruginosa M13513, que es un aislamiento clínico también seguido gentilmente por Diego Facone, de allá del Instituto Malbrán, que es un aislamiento clínico que produce muchísima
biofilm y tiene una resistencia a meropenem, a los carbapenemes. Y lo que pudimos encontrar cuando lo analizamos e hicimos estos gráficos de crecimiento en función del tiempo a diferentes concentraciones del péptido, vimos que algunos péptidos, en particular un péptido, tenía un comportamiento muy, muy particular, de todo o nada. Bien, ven que todo el resto de los péptidos, péptido 5, péptido 8.1, péptido 6.2, inclusive meropenem o imipenem, a diferentes concentraciones, a medida que uno va aumentando la concentración, el antibiótico va teniendo mayor actividad y ven cómo el crecimiento va disminuyendo en función del tiempo hasta obtener un crecimiento prácticamente cero, ¿no? Pero uno de esos péptidos, que es el péptido 1, demostró un comportamiento todo o nada. Es decir, hay una concentración threshold o concentración límite por encima de la cual pasamos a que inhiba completamente el crecimiento de la bacteria. Bien, y esa es una concentración por debajo de la cual la bacteria crece toda. Bien, es un comportamiento particular que se ve en otros antibióticos, bien, pero tampoco lo vemos con los otros péptidos. También ensayos de UFC por mililitro en función del tiempo o time kill, que son ensayos de cinética de muerte, en donde tenemos que ver un efecto sinérgico cuando hay una reducción de 3 o más unidades logarítmicas entre la combinación y el agente antimicrobiano evaluado por separado y que tenga mayor actividad. ¿Bien? En estos casos se evalúa la combinación a 0,5 SIM cada uno, y pudimos ver que la combinación de 0,5 SIM de cada uno, lo tenemos aquí, con prácticamente 0 UFC por mililitro en función del tiempo, y cada uno de los componentes por separado, como el meropenem solo o el péptido solo, vemos que a las 24 horas prácticamente la bacteria creció lo mismo. Bien, esto es un efecto sinérgico que pudimos encontrar. No así en este péptido, el péptido 8.1, esto no sucedió, tampoco sucedió con el péptido 1, y sí sucedió con el péptido 6.2, bien, que la concentración, que la combinación tiene una actividad que es prácticamente bactericida a las 24 horas. En función de eso, esto lo publicamos ahí en Frontiers in Chemistry en el 2018, donde pudimos armar un modelo de acción de por qué estos péptidos pueden funcionar de manera sinérgica con un antibiótico como puede ser meropenem o quizás otro antibiótico de uso habitual. Acá dice beta-lactámico, podríamos poner una cefalosporina o algún otro antibiótico. La propuesta, y vamos a ver más adelante que también tenemos indicios de que esto es así, que los péptidos antimicrobianos interaccionan con la membrana plasmática bacteriana, no tanto con la membrana externa de una bacteria gram negativa. ¿Ven? Este es un gráfico de una bacteria gram negativa, donde tenemos la membrana externa, el peptidolicano, una bomba de flujo que puede ser un mecanismo de resistencia, podemos tener una PVP, eventualmente una KPC, ahí degradando nuestro antibiótico, y los péptidos antimicrobianos, que están graficados como estas hélices alfa en azul, generan estos poros, o por lo menos debilitan la membrana plasmática y permiten que el antibiótico pueda ingresar en mayor cantidad que lo que ingresaría si no fuera porque los péptidos están generando estos poros. Bien, esta es una explicación a cómo podrían funcionar de manera sinérgica un péptido antimicrobiano que actúa sobre la membrana con un betalactámico, por ejemplo, o con algún otro antibiótico que tenga actividad en un target bien distinto. Cuando nosotros hicimos microscopías de barrido electrónico, fíjense que está apoyando un poquito esta teoría de que la membrana externa se mantiene más o menos intacta por un tiempo, hasta que la bacteria se lisa, obviamente,
mientras que lo primero que se generan poros es en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque cuando hicimos los estudios de microscopía de barrido, pudimos encontrar, esta es una pseudomona, y esto es Staphylo aureus. Fíjense que en Staphylo aureus prácticamente no vimos diferencias observables sobre la superficie de la bacteria, tratada o sin tratar. En cambio, en Pseudomonas, fíjense que esta bacteria tiene una superficie totalmente lisa. Cuando la tratamos con el péptido se generan todos estos blisters o como burbujas sobre la superficie de la bacteria. A ver, acá la tenemos un poquito más en detalle. ¿Ven? Este es el control. Fíjense que cuando están tratadas con los péptidos se generan estas burbujas. Había otros reportes de algunas burbujas o blisters. Nosotros fuimos uno de los primeros que mostramos esta cantidad grande de burbujitas o ampollas sobre la membrana externa. Y esto se puede explicar, de la siguiente manera. El contenido citoplasmático está saliendo por la membrana que está llena de poros o desestabilizada, pasa al espacio periplásmico, y del espacio periplásmico, como la membrana externa todavía no se rompió, que es un poquito el gráfico que yo les había mostrado antes, se generan estas burbujas que son seguramente de membrana externa, con contenido citoplasmático que las está llenando, hasta que eventualmente la bacteria termina rompiéndose y se termina lisando. Bien, pero esto es un poco apoya el modelo que yo les había mostrado anteriormente. Nosotros también analizamos, más allá de esto, otro de los factores que podríamos llamar un factor de virulencia también, que es la capacidad que tienen algunas bacterias de generar estos biofilms, en donde la bacteria dentro del biofilm se mantiene a resguardo de la mayoría de los antibióticos, por una cuestión de impedimento físico en muchos casos, y en otros porque dentro del biofilm también cambia el metabolismo de la bacteria. Pero la principal barrera, o la primera barrera, es una barrera física que no puede ingresar en muchos casos el antibiótico hasta el lugar en donde se encuentran las bacterias adentro. Entonces lo que quisimos hacer es, bueno, evaluemos a ver si estos péptidos también influyen sobre la generación del biofilm, o incluso sobre un biofilm que ya está preformado. ¿Qué pasa si agregamos estos péptidos? ¿Rompen el biofilm? ¿Ingresan al biofilm? Bueno, cuando nosotros pusimos a cultivar las bacterias desde tiempo cero, con los diferentes péptidos a concentraciones subóptimas, este 0,5 o 0,25 de SIM, es decir, la mitad de la SIM o un cuarto de la SIM. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que la bacteria crezca, porque si le ponemos la SIM directamente no crece y no genera biofilm, pero no vamos a estar viendo biofilm no porque esté inhibiendo la generación de biofilm, sino porque estamos matando a la bacteria. Entonces utilizamos concentraciones subóptimas de cada uno de los principios activos, y vemos luego de 24 o 48 horas, en algunos casos, en estos son de 24, cuánto biofilm se generó. También analizamos el crecimiento, porque en algunos casos vemos que hay disminución de la generación de biofilm, esto por un ensayo que hacemos con colorimétrico. Vimos que en algunos casos también disminuye el crecimiento en concentraciones subóptimas, con lo cual no podríamos estar diciendo que estrictamente el péptido te está inhibiendo la generación de biofilm, porque quizás lo que te está haciendo es te está inhibiendo un poco el crecimiento, y si la disminución de biofilm va también de la mano con la disminución esa de crecimiento, bueno, podemos decir que hay menos biofilm porque hay menos bacterias creciendo, ¿no? Utilizamos también como control tobramicina en el caso de pseudomonas, y vemos que para concentraciones de 0,5 SIM o 0,25 SIM también hay disminución de la generación del biofilm bacteriano. Y fíjense que interesante, tobramicina, que el control de crecimiento es exactamente igual, es decir, la bacteria creció lo mismo, y sin embargo a concentraciones subóptimas sí disminuyó la generación de biofilm.
Pero ninguno de estos resultados es así como contundente en cuanto a la disminución de la generación de biofilm. Esto también lo mismo para la cepa M13513, que es una cepa que produce mucho biofilm. Vimos algo parecido. Fíjense que el péptido 1, el crecimiento prácticamente no lo modificó, y sin embargo tenemos una disminución en cuanto a la generación del biofilm bacteriano. Interesante también es lo que sucede con gentamicina y tobramicina. Recordemos que esta cepa es resistente a meropenem y utilizamos gentamicina y tobramicina en concentraciones subóptimas, y vimos que esta cepa, a diferencia de la cepa de referencia que estábamos usando, que era la PAO01, este aislamiento, fíjense que genera un aumento de biofilm. Es decir, a pesar de que tobramicina y gentamicina disminuyeron el crecimiento de esta bacteria, fíjense, en más de 20% o 30% en algunos casos, la bacteria se protegió de estas concentraciones subóptimas de antibiótico, generando todavía más biofilm. Fíjense que tenemos casi 140% más de biofilm. O sea, es un aislamiento que ante la amenaza del antibiótico, que no la termina matando, esto sí, que lo que no mata fortalece, porque si la bacteria no murió, empezó a generar más biofilm de lo que hubiera generado normalmente. ¿Bien? Ahora, diferente es la circunstancia en donde nos encontramos frente a un biofilm ya preformado por la bacteria y luego le agregamos el antibiótico o el péptido. En estos casos, analizamos no solamente la cantidad de biofilm que hay, sino la viabilidad dentro del biofilm con un ensayo de MTT, y podemos ver que con los péptidos, acá sí tenemos que trabajar con concentraciones altas de cada uno de los agentes antimicrobianos, con 8 SIM, 4 SIM, bien, 8 concentraciones inhibitorias mínimas, 4 concentraciones inhibitorias mínimas, porque obviamente el biofilm ya se formó y hay que trabajar con concentraciones relativamente altas. Bien, ahí sí pudimos ver que estos péptidos inhiben bastante, o por lo menos rompen en parte el biofilm que está preformado. Fíjense que después del tratamiento tenemos entre 40 y 60% del biofilm que teníamos al inicio, y cuando analizamos las bacterias que están dentro del biofilm, cuando analizamos la viabilidad, vemos que tenemos entre el 20 y el 40% de las bacterias viables dentro del biofilm, lo cual es un muy buen dato, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para esta cepa, que es esta pseudomona, fíjense cuando trabajamos con tobramicina o gentamicina a 8 SIM, 4 SIM, 2 SIM, prácticamente las bacterias dentro del biofilm siguen igual. Bien, 80% más o menos de las bacterias dentro del biofilm, inclusive trabajando con 8 concentraciones inhibitorias mínimas, adentro del biofilm la bacteria se mantiene en un 80% viable. Bien, y casi lo mismo pasa con gentamicina. Bueno, acá en 8 SIM podemos tener casi la mitad de las bacterias viables adentro del biofilm. También esto lo vimos por microscopía confocal, donde vimos que la inhibición de la formación de biofilm, como ven, no da una gran diferencia. En rojo tenemos las bacterias muertas y en verde las vivas. Esta es una foto del biofilm preformado. Y, sin embargo, cuando analizamos la ruptura de biofilm, con esta otra metodología en donde agregamos el agente antimicrobiano 24 o 48 horas después de que la bacteria ya formó el biofilm, y analizamos cuán viables están las bacterias dentro del biofilm, vemos un poco los gráficos que les había mostrado antes. La gran mayoría de las bacterias están muertas, ¿bien? Y el control, como ven, está en verde. Bien, esto también es una microscopía de fuerza atómica, donde vemos que el biofilm también está roto, además de que las bacterias dentro del biofilm están muertas. Bien, con todos estos datos decidimos pasar al análisis de un modelo in vivo. Uno de los modelos in vivo que usamos, obviamente, es el de un mamífero como un ratoncito.
Entonces, en ratones Valsé lo que hicimos fue generar una infección pulmonar aguda por instilación a través de las dos narinas del ratón anestesiado, para que lo aspire y vaya a pulmón con Pseudomonas aeruginosa. Esta infección pulmonar aguda buscamos posteriormente a la infección, hacemos la extracción de los pulmones, los disgregamos y hacemos la cuantificación, por un lado, de las CFU y por otro lado, de las citoquinas proinflamatorias que podemos encontrar en el pulmón. Cuando analizamos, cuando hicimos ese experimento, es decir, primero instilamos la bacteria y luego de unas horas instilamos el agente antimicrobiano, en este caso dos péptidos distintos, el péptido 6.2, el péptido 5 y como control tobramicina. Recordemos que acá estamos trabajando con una cepa que es una cepa de referencia, que es una Pseudomonas aeruginosa sensible. Encontramos que, bueno, que los péptidos, a pesar de que disminuían la concentración de CFU en pulmón significativamente con respecto al control, un antibiótico de uso habitual como la tobramicina, fíjense que lo llevaba prácticamente a cero la concentración de CFU que teníamos en pulmón. Con lo cual, bueno, es un resultado interesante, teniendo en cuenta que eventualmente si esta Pseudomonas hubiera sido la M13513 o alguna otra cepa resistente, quizás no tendríamos estos mismos valores con los péptidos, pero con el antibiótico de uso habitual quizás no tendríamos disminución de la CFU por mililitro. Pero bueno, lo más interesante que surgió es cuando analizamos la actividad, o por lo menos las citoquinas proinflamatorias presentes en pulmón, en el pulmón disgregado. Una de las primeras citoquinas que analizamos es la interleuquina 1 beta, que es una citoquina proinflamatoria. Como vemos acá el control, esta es la concentración de esta citoquina en el pulmón de ratones sin tratar. Cuando los tratamos con la bacteria y con cada uno de los péptidos. Como ven acá, tanto con el péptido 6.2 como con el péptido 5, como también con tobramicina, hay una disminución significativa de la citoquina proinflamatoria. Lo mismo sucede con la interleuquina 6 y algo no tan evidente con TNF-alfa. Esto también puede estar dado por la cinética de expresión de TNF-alfa, que es un poquito distinta, con tiempos más cortos que interleuquina 6 e interleuquina 1. Lo interesante de esto, y como ustedes pueden estar viendo, es que, bueno, esta disminución en la citoquina proinflamatoria, en el caso de tobramicina, seguramente esté dada porque no hay bacteria. Digamos, la tobramicina hizo un clearance o eliminó casi la totalidad de las bacterias en pulmón. Entonces, obviamente, se restauraron los valores normales de citoquinas proinflamatorias. Ahora, lo interesante es que el péptido, en el caso de los dos péptidos, a pesar de que las CFU en pulmón siguen estando relativamente altas, las citoquinas proinflamatorias bajaron. Es decir, hay bacterias, pero así todo, el estado proinflamatorio bajó. Bien, esto es interesante porque tendríamos que seguir haciendo los análisis más inmunológicos para identificar realmente que estamos en presencia de dos péptidos antiinflamatorios, pero nos da la pauta de que podemos estar en presencia de dos moléculas que tienen actividad, independientemente de la actividad bactericida o bacteriostática, podemos tener dos péptidos que tienen actividad antiinflamatoria, es decir, que bajan los niveles proinflamatorios en pulmón. Esto puede ser interesante porque en algunas enfermedades, como déficit de alfa-1 antitripsina, o hay otras enfermedades pulmonares en donde el daño tisular, en algunos casos,
o el daño generalizado que se provoca en estos pacientes está dado muchas veces más por el estado proinflamatorio. Bueno, COVID-19 tiene esa característica. Bien, los casos graves están dados por el estado proinflamatorio exacerbado, más que por el agente infeccioso per se. Bien. También analizamos en otro modelo in vivo, que nosotros pusimos a punto con mucho trabajo de Melina Martínez, que es otro modelo in vivo, que son larvas de Galeria melonella, que es un modelo in vivo bastante estandarizado a nivel mundial, en donde se han analizado las células del hemocele de esta larva. Galeria melonella es una polilla que para los productores de miel es una plaga, bien, porque infesta las colmenas, y en su estado larvario, la larva está bastante estudiada, los péptidos antimicrobianos que hay dentro del hemocele, como los hemocitos y los demás células que forman parte del hemocele, y su sistema inmunológico podría tener cierta semejanza con nuestro sistema inmune innato en algunos casos. Lo que sí se ha visto es que para algunas bacterias podemos encontrar que las dosis de antibiótico que le tenemos que dar a esta larva para que sobreviva de una infección, por peso, son muy similares a las que tenemos que inyectarle a un ratón también por peso. Es decir, que podemos reemplazar en muchos casos el uso de un animalito que requiere un consenso con un comité de bioética como un ratoncito por estos otros invertebrados que todavía al día de hoy no nos piden el comité de bioética y no generan quizás repudio en cuanto al uso de estos bichitos. Bien. Entonces nos propusimos evaluar justamente la actividad de estos péptidos y la actividad sinérgica de estos péptidos con antibióticos de uso habitual. Acá vemos cómo es la larva, esto es una placa de Petri de las que ustedes conocen, ven el tamaño que tienen, está la larva cuando está viva y esta cuando está muerta. Y esta es la manera que nosotros tenemos de evaluar si el antibiótico funcionó o no. Es decir, si la infección avanzó, termina matando a la larva, y si no, vamos a ver estas larvas con este color amarillito, además de que se están moviendo. ¿Bien? Esta es la forma de inyectarla que tenemos en el laboratorio con una jeringa de tipo Hamilton. La inyección se realiza por las propatas. Bueno, requiere un poquito de práctica, pero se puede trabajar. Lo que es bastante trabajoso acá en Argentina es conseguir las larvas. Nosotros tuvimos que poner a punto todo el sistema de cría de larvas en el laboratorio, desde los adultos, desde las polillas, hasta los huevitos, pasando por los diferentes estadios. Nos llevó bastante tiempo. En otros lugares, en Estados Unidos o en Europa, se compran. Todavía, por lo menos nosotros, hasta cuando hacíamos los ensayos, no teníamos forma de comprarla. De hecho, nos venían a preguntar a nosotros si se las podíamos vender. Le hemos pasado larvas a algunos otros laboratorios, pero no la estábamos consiguiendo. Nosotros evaluamos la toxicidad de estos péptidos en estas larvas. Encontramos que entre 10 y 250 miligramos kilo, estos son ensayos de sobrevida, los péptidos no producían la muerte de la larva. También los ensayamos en Pseudomonas aeruginosas, es decir, inyectamos a las larvas con la cepa PAO1 de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas es un patógeno habitual de la larva, con lo cual las mata bastante eficazmente, a diferencia de estáfilo quizás. Bien, no encontrábamos grandes resultados cuando lo analizamos en este sistema, a diferencia de lo que veíamos en las slides anteriores, en donde yo les mostré que instilando los péptidos a pulmón directamente, sí teníamos los resultados que vimos. Cuando los inyectamos en el hemocele de la larva, ya es otra la historia, ¿bien? Fíjense que esta es sobrevida de la larva, ¿bien? Con lo cual, si la bacteria crece, la larva muere,
Bien, en estos casos, como ven acá, tanto en la línea roja como en la línea de punteada, que es la infección con PAO1 junto al péptido, la larva se murió, la bacteria creció. Y en solución fisiológica, la larva se murió, quiere decir que la bacteria creció lo más bien. El único agente antimicrobiano que salvó a la larva, bien, que tenemos una sobrevida alta del 80%, fíjense que es la T, que es tobramicina. Nosotros inyectamos tobramicina y la larva se salvó. El 80% de las larvas estaban vivas, acá también, ¿bien? Y en todos los casos, los diferentes péptidos que probamos no modificaron, ¿bien? Y también sucedió lo mismo con Staphylo aureus. También vemos lo mismo que en el caso de Pseudomonas aeruginosa M13513, que es la cepa que produce alta concentración de biofilm. El único resultado bueno, si podemos llamarlo así, que pudimos encontrar es la actividad sinérgica, como ven acá, que tiene el asterisco. Esta combinación de péptido 6.2 con meropenem 2,5 miligramos kilo y el péptido a 10 miligramos kilo, esta combinación nos produjo un 80% de sobrevida de la larva cuando fueron inyectadas con esta cepa. Bien. Ese fue el único resultado dentro de todas las combinaciones que nosotros pudimos encontrar que tenían actividad. Evidentemente estos péptidos sin protección, porque digamos, son péptidos que no están formulados en liposomas, no están formulados con protección frente a proteasas y demás, meterlo directamente en el hemocele de la larva, evidentemente los está degradando o se están inactivando, ¿bien? Así que bueno, en cuanto a las conclusiones de esta parte, es que la actividad sinérgica de la combinación con meropenem mostró tener un interesante efecto sinérgico, que es un poquito lo último que estaba mostrando, y que pudimos generar datos relevantes para la construcción de modelos teóricos también de actividad biológica con los péptidos diseñados, y también encontramos un efecto antibiofilm sobre los biofilm previamente establecidos, que son los ensayos que yo les mostré, inclusive analizándolos con microscopía confocal, y uno de estos péptidos, el péptido 8.1, mostró también actividad in vivo en el modelo de infección con Pseudomonas aeruginosa PAO01. Y algo que no pusimos acá en las conclusiones, porque digamos, sería un poco aventurado, pero por lo que veo, va encaminado en ese sentido, es la actividad antiinflamatoria de estos péptidos. No me animé a ponerlo, porque si hay alguien que trabaja en inmunología me va a decir, bueno, pero faltan tales ensayos. Sí, faltan ensayos para realmente demostrar que son antiinflamatorios. Si tenemos un ratito, bueno, algo que me faltaba. Desde que me trasladé a la Universidad de Hurlingham, venimos trabajando, presenté un proyecto para hacer la evaluación de cannabinoides, es decir, ustedes saben que se aprobó la ley para el uso medicinal del cannabis, y en ese sentido se ha avanzado bastante en la legislación, y en ese sentido la Universidad de Hurlingham, al ser una universidad nueva, también ha fomentado un poco que pueda llevar adelante investigaciones con cannabis medicinal. Así que he encarado un proyecto que es la obtención de formulaciones de aplicación tópica con actividad antimicrobiana frente a bacterias multiresistentes, cuyos principios activos sean este tipo de cannabinoides no psicotrópicos como el CBD, que es el cannabidiol. Como ustedes saben, la planta de cannabis genera diferentes compuestos bioactivos. El que tiene actividad psicotrópica es el THC, que es el tetrahidrocannabidiol. Yo en nuestro grupo nos interesamos en que es el cannabidiol, que no tiene efecto psicoactivo, pero sí tiene diferentes efectos medicinales. Con esta molécula es con la que se hizo el ensayo clínico en el Hospital Garraham frente a epilepsias refractarias. Bien. Esta molécula, que es la que está acá, como ven, es bien hidrofóbica. Sí, es lipofílica, digamos. Es una molécula que se intercalaría perfectamente en las membranas biológicas. Entonces, con ese principio
y también con reportes previos en bibliografía, comenzamos a analizar la actividad de esta molécula en diferentes bacterias. También podemos ver que sería interesante encontrar estos principios activos que puedan hacer frente, por ejemplo, al tratamiento de heridas crónicas o úlceras, ya sea para la reducción de la carga bacteriana, la cicatrización o la reepitelización. Bien, esto es un poco la justificación de por qué queremos buscar un producto de aplicación tópica, en este caso formulado con un cannabinoide. También lo podríamos formular con un péptido antimicrobiano, pero la diferencia está en que el cannabinoide es natural y se obtiene en procesos de destilación de la planta de cannabis, y todavía los péptidos los estamos obteniendo por síntesis automatizada, con lo cual los costos son extremadamente altos. Bien. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de productos de aplicación tópica para el tratamiento de este tipo de heridas, que pueda proporcionar una solución al problema de la resistencia a los antibióticos más utilizados. En particular, el proyecto que dirijo, que presentamos frente al Ministerio de Salud, fue uno de los 6 primeros proyectos aprobados por el Ministerio de Salud para uso de cannabis medicinal, el que tiene la Universidad de Burlingame, y lo presentamos también como un proyecto de desarrollo tecnológico y social. Así que en eso estamos contentos, pues son dos hitos importantes institucionales, digamos, para el uso de cannabis medicinal. El proyecto en sí incluye la micropropagación de variedades de cannabis, esto en el laboratorio con la licenciada Valeria Rudoy, que hace la clonación de las plantitas de diferentes variedades de cannabis que producen diferentes concentraciones de cada uno de los cannabinoides, la obtención de un germoplasma y la caracterización molecular de cada una de estas, en realidad es la misma especie, pero variedades. Luego hacemos la obtención de los extractos y los principios activos. En principio hacemos la obtención de los aceites de cannabis, tratamos de obtenerlos con un grado lo más parecido a un grado farmacéutico que podamos. Hoy en día estamos trabajando con aceites de cannabis enviados de Europa, que tienen ya los perfiles de HPLC, y sabemos que estamos trabajando con cannabidiol puro. Hacemos la determinación de cannabinoides y el análisis de actividad antimicrobiana in vivo en cepas resistentes. Este es el paso en donde estamos hoy en día trabajando, y donde presentamos nuestro primer trabajo al Congreso Argentino de Microbiología. Luego, posteriormente, con el doctor Jorge Montanari, vamos a hacer la formulación en estos nanosistemas de los principios activos, principalmente de cannabidiol, para ver si lo podemos formular como hidrogeles o cremas para el tratamiento de infecciones de tejido y partes blandas, principalmente de piel, y la evaluación en modelos de infección cutánea in vivo y ex vivo. Este es un poco el proyecto en donde estamos también embarcados paralelamente con el estudio de los péptidos antimicrobianos, ¿no? Hoy estamos acá, y estos son dos hitos importantes a nivel institucional. Por un lado, la aprobación del Ministerio de Salud de la Nación, que es lo que yo ya les conté, y por otro lado, la donación por parte de la Unidad Funcional de Investigaciones de Delitos Relacionados con Drogas Ilícitas, que es la UFI 6 de acá de Pilar, de material decomisado para fines de investigación. Esta, a mi conocimiento, es la primera vez que se da. Bien, yo estuve hablando en un programa de televisión con gente de la Fundación Mamá Cultiva, que hace muchísimos años que están en esto, y no habían conseguido todavía que la justicia les done el material decomisado antes de ser incinerado, para que ellas pudieran hacer el aceite que utilizan como el aceite medicinal que utilizan para los chicos con epilepsia. Así que esto también es importante, que demuestra ahí un cambio ahí de paradigma con respecto al concepto de drogas peligrosas. Y estos son los datos que nosotros presentamos ahora en el Congreso Argentino de Microbiología, donde vimos las diferentes concentraciones del cannabinoide CBD frente a Staphylococcus aureus. Y vimos que
esto tiene actividad, como ven, a medida que vamos disminuyendo la concentración del cannabinoide, vamos teniendo menor actividad. Lo que sí vimos, y esto estaba también en concordancia con otros investigadores que vieron lo mismo, es que esta molécula, el CBD, tiene actividad frente a las gram positivas, no tanto a las gram negativas. El Streptozoepidemicus también vimos cómo disminuye el crecimiento a medida que vamos aumentando la concentración. Ven acá la primera concentración es la más concentrada. El crecimiento disminuye, y Bacillus subtilis también. Fíjense que prácticamente cuando aumentamos la concentración, tenemos también esta actividad tipo todo o nada en Bacillus subtilis, pero por ejemplo cuando analizamos Enterobacter o Escherichia coli prácticamente no vimos diferencia en todas las concentraciones que usamos, lo cual estaría limitado a las bacterias gram positivas, y en particular, si analizamos infecciones de piel, estaría un poco destinado a Staphylococcus aureus. Bien. No sé si tenemos un poquito más de tiempo, o 15 o 20 minutos más, y... No, en realidad ya estamos pasados de tiempo. Bueno, listo, lo dejamos acá entonces. Así que les iba a mostrar algo de membrana externa, de vesículas de membrana externa, pero lo dejamos acá. Lo dejamos para otro Lo dejamos para seminario. otro, pero quiero la última slide de muchas gracias, la quiero presentar. Así que bueno, le agradezco principalmente al grupo de investigación con el que estuve trabajando. Muchas de estas slides son de Melina Martínez, que hizo su doctorado conmigo. La parte de cannabinoides la analizamos con Merlina Corleto, que es mi actual becaria doctoral. Lisandro González del IBR de Rosario, igual que Alejandro Villa, que es estos últimos ensayos que hicimos, y Axel Holman y Martín Noguera, que nos ayudaron muchísimo en los ensayos biofísicos que estuvimos viendo. Así que bueno, muchísimas gracias por dejarme contarles. Bueno, gracias a vos por contarnos tus resultados. Bueno, la verdad que me pareció muy interesante el trabajo, y con un amplio abanico de posibilidades de aplicación también, ¿no? Sí. Y te quería hacer alguna pregunta y algún comentario. Dice que los péptidos antimicrobianos tienen por lo general una vida media corta. ¿Ustedes tienen alguna información de los que diseñaron ustedes? No, ese es digamos, el único dato un poco indirecto que tenemos sobre la vida media de estos péptidos, la tenemos cuando lo analizamos in vivo en los ensayos de Galeria Melonella. Digamos, estamos sometiendo al péptido a una situación real que es bastante, digamos, en el hemocele de la larva tenemos proteasas, tenemos una serie de cosas que seguramente lo estarán degradando. No analizamos los tiempos, pero vimos que a la hora, cuando hacemos ya el análisis de CFU que quedan dentro de la larva, vimos que prácticamente el péptido no tenía actividad. O sea que a la hora ya se degradó cuando lo agregamos al hemocele de la larva. O sea, no hicimos un ensayo bien hecho en función del tiempo para ver cuánto tiempo, porque realmente no esperamos que tenga, que resistan mucho estos péptidos si no están protegidos, Claro. Digamos. Claro, yo me preguntaba, en el ensayo en vivo que hicieron en ratón, ¿ustedes hicieron una sola inyección del péptido en el ratón? ¿Cómo se lo dieron al ratón? Sí, lo anestesiamos totalmente. Lo instilaron. Y por narina. El animalito lo aspira cuando está bien anestesiado. Y a las 24 horas hicieron el análisis para ver las unidades formadoras de colonia y la... Claro, sí. Una cosa que yo te quería preguntar o comentar
en el caso del ratón, vos corregime si hay algo que digo mal. En el caso del ratón, ustedes mataron el ratón y, bueno, y vieron a nivel de pulmón unidades formadoras de colonias. Y ahí es donde vos dijiste que no tuvieron un resultado muy satisfactorio porque frente a lo que ocurría con el antibiótico, tenían un número alto de unidades formadoras de colonias. Sí, aunque estadísticamente daba una estrellita, pero bueno, no era gran cosa. Más que nada es un comentario por lo que vos dijiste después de las citoquinas proinflamatorias, porque vos ves que disminuyen las citoquinas proinflamatorias. Claro. Y habría que ver si esa disminución de las citoquinas proinflamatorias no iría en detrimento del huésped, porque quizás en esa etapa inicial de infección son necesarias esas citoquinas. Sí, por supuesto. Esto analizando a los PAM como inmunomoduladores, ¿no? Sí. Desde ese punto de vista. Quizás como inmunomodulador no estaría, no lo sé, habría que verlo, no estaría bueno que haya en una etapa tan inicial de la infección una disminución de las citoquinas proinflamatorias, porque viste que estas citoquinas activan a los macrófagos que intervienen en el clearance. Totalmente. Seguramente para el clearance de una infección aguda necesitamos el estado proinflamatorio seguro. Lo que me llamó la atención es que eventualmente en otra patología en donde necesitemos disminuir el estado proinflamatorio podrían llegar a ser útiles. Claro. Como por ejemplo, no sé, en algún caso de POC o digamos, en algún caso en donde tenemos una infección crónica de, por ejemplo, Pseudomonas en pulmón, y esa infección crónica es lo que necesitas disminuir para bajar los estados proinflamatorios, que dentro de las proteasas que se liberan los macrófagos y los neutrófilos, están la elastasa, por ejemplo, que degrada tejido. Entonces, en ese caso podría, sí, pero en este totalmente de acuerdo con vos, sí. En una infección aguda necesitas las citoquinas proinflamatorias. Claro. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver acá. Fernando quiere hacer una pregunta. Y Mara. Mara estaba por preguntar. Mara. Adelante, Mara. Como quieren, es lo mismo, ¿no? No, adelante. Bueno, adelante, Mara. Una pregunta, bueno, primero felicitaciones, que me pareció muy lindo y muy claro, además, la verdad, muy claro y aprendí un montón, me encantó. Así que y parece piola y útil lo que estás haciendo. Y te felicito por el valor de empezar de vuelta ahí en el cero, en un link muy buena. Bueno. No, te quería preguntar, ¿se sabe si se metabolizan los PAM o porque dice que vos al principio, o sea, ¿por qué me agarró la duda? Te cuento porque vos al principio contabas que se cambiaba uno o dos aminoácidos y cambiaba todo, dejaban de ser micromicidas para ser tóxicos. Entonces, si hay algún metabolismo que pueda hacer también algo así, y que, o que les haga mejor o peor, no sé, digamos, pero... Si algún tipo de metabolismo digamos, en el ratón o en las personas en el ratón o en las personas, sí. No lo leí y no lo evaluamos a eso. Pero bueno, sería interesante ver el tipo de metabolismo. Igual, seguramente, en cuanto a cómo se metabolizan estos péptidos, sean todos más o menos parecidos, que seguramente se degraden rápidamente. La farmacocinética y farmacodinámica de los péptidos en general está más o menos estudiado. No creo que tengan que ver con la secuencia, mientras sean aminoácidos naturales. Podemos hacer, digamos, una forma de mejorar la estabilidad de los péptidos es cambiar los aminoácidos por su forma D. Entonces, el péptido ya no es reconocido por las proteasas y le cuesta más degradarse. En ese caso sí, pero mientras sean péptidos, como en este caso que yo estoy probando, que son péptidos con aminoácidos todos en su forma natural, seguramente se degraden y se metabolicen como cualquier péptido. Fernando, ¿querías preguntar vos? Gracias. Sí. Primero, la verdad me encantó. Realmente ver los avances en estos últimos años, desde que yo empecé el doctorado en
moléculas bioactivas ha sido impresionante. Pero bueno, la pregunta que tengo es un poco más general y es, si tenés idea, ¿qué posición tiene la industria farmacéutica en el desarrollo de estas moléculas bioactivas? Y si se impulsa desde ese ángulo de consorcios privados o público-privados el desarrollo o la investigación de estos compuestos. En particular, digamos, por eso también es que empecé a trabajar con fitoterapéuticos, como en particular el CBD. El tema de los péptidos es muy interesante, vamos a ver mucha actividad, muchos resultados de actividad antimicrobiana y demás en diferentes papers, pero tenemos una limitante que es el costo. Yo estoy trabajando con estos péptidos, están sintetizados de manera automatizada con un nivel de pureza mayor al 99%. Eso los hace carísimos, son péptidos carísimos, que estamos hablando del orden de 500 o 800 dólares los 50 o 100 miligramos. Entonces es algo carísimo. Entonces a mí me sirve para hacer esta parte de investigación básica o aplicada, si se quiere, con vistas al diseño de una nueva molécula, pero que no lo puedo trasladar así a la industria. Ya he tenido contacto con otra industria, principalmente la industria veterinaria, que les interesa bajar las concentraciones de antibióticos que se dan en los animales, pero cuando empezamos a hablar de costos de la producción de estos péptidos, ya ahí se espantan. Entonces necesitamos tener... Bueno, uno de los proyectos que voy a encarar ahora en Hurlingham es la producción de estos péptidos de manera recombinante. Bien. Lo que pasa es que no pueden competir nunca contra un antibiótico que sale 2,50 pesos. Bien, a nivel de costo están todavía... Obviamente a medida que va pasando el tiempo y se va mejorando la producción de los péptidos, el costo disminuye. Por otro lado, los antibióticos cada vez están siendo menos útiles porque hay la resistencia, como ustedes conocen, hacen que muchos de los antibióticos ya pasen a ser casi inútiles. Con lo cual siempre se va achicando, año tras año se va achicando esa brecha, pero todavía estamos lejos de compararlo contra un antibiótico de uso habitual. Ese es un poco el punto. Y la industria farmacéutica no viene invirtiendo en infecciosas, en general no viene haciendo grandes inversiones. Hasta ahora las enfermedades infecciosas eran del tercer mundo, hasta que apareció la pandemia salvo el HIV en su momento, pero las enfermedades infecciosas a medio de tercer mundo y no había tanta inversión en ese sentido. Igual más allá es para mucho debate, pero es contradictorio porque la resistencia está diseminada en todo el mundo. Entonces, por supuesto. Es una contradicción por definición. Sí, pero ellos ya hicieron la cuenta. Las enfermedades, cuando hacen los números, le dan, no, prefiero sacar un anticuerpo monoclonal recombinante, el trastuzumab contra un tipo de cáncer que mejora un 15% la esperanza de vida de un paciente con cáncer, pero que tenés que pagar $5.000 por vial durante los años que le quedan de vida antes que sacar un nuevo antibiótico. O sea, sí, que aparte ya están amortizados hace 30 años. Aparte. Sí, también. Pero bueno, gracias y te felicito por el laburo y como dijo Mara, la valentía de un grupo nuevo. Y bueno, y te comprometemos para la charla de OMBs, que algunos de mi grupo estamos ansiosos, y yo también estamos ansiosos de escuchar sobre ese tema. Así bueno, que para una próxima te convocaremos, supongo. Dale. Lo publicamos ahora este año, lo de OMBs, por eso quería presentar. Bueno, ahora lo iremos a buscar. Gracias, muchas gracias. Bueno. Paulo, ¿hicieron alguna prueba con algún patógeno intracelular, algún ensayo in vitro, pero en células? Lo que el proyecto que encaramos ahora, junto con Linta Castelar y la doctora Nancy Tatiosian, ya que trabaja con Verónica García en Exactas, es trabajar con tuberculosis. Vamos a evaluarlo, estos péptidos, en Mycobacterium tuberculosis, ya sea en la forma libre como cuando está intracelular dentro del macrófago. Así que en ese sentido es lo que vamos a probar. Ya es un desafío trabajar con micobacterias, porque estas moléculas tienen actividad sobre la membrana, con lo cual estamos frente a un patógeno que tiene una membrana totalmente distinta,
nada que ver ni con bacterias gram positivas ni gram negativas, y un doble desafío si está intracelular. Pero bueno, Claro. puede ser que veamos algo. Un primer ensayo tenemos, un primer ensayo hecho con Mycobacterium tuberculosis, no intracelular. Vimos que tiene actividad, los péptidos tienen actividad todavía en concentraciones un poco altas, me parece, porque lo que me parece que nos va a estar pasando, que vamos a tener que ir corrigiendo ahí, es que las concentraciones altas de péptido que tienen actividad microbicida también van a tener actividad contra el propio macrófago, lo van a estar eliminando quizás al macrófago. Y bueno, tenemos que ajustar algunas cuestiones o trabajar con el efecto sinérgico, como les habíamos mostrado, con rifampicina y el péptido. Así que, bueno, estamos en eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A mí me llamó un poco la atención la diferencia intraespecie, digamos, de la MIC, de la concentración inhibitoria mínima. ¿Tienen alguna idea de por qué puede ser eso? No. Si te interesa, podemos encarar un proyecto de investigación para averiguar por qué. A mí también me interesó. No lo sé, pero es una diferencia grande. Sí. Evidentemente debe tener algo esas dos aislamientos que en su membrana, porque los péptidos accionan sobre la membrana. Así que tiene que haber algo alguna diferencia en su membrana. ¿Y alguna de las cepas tenía, o sea, han estudiado si tiene alguna relación con, por ejemplo, el gen de resistencia a colistin, el MSR1? Bueno, nosotros hicimos unos ensayos con las Escherichia coli resistentes a colistin y no vimos tanta diferencia. O sea que el colistin acciona sobre la membrana, pero estos péptidos tienen, o sea, hay una pequeña diferencia que las cepas resistentes a colistin son un poquitito más resistentes a los péptidos, pero es mínima, es más, inclusive ni siquiera es estadísticamente significativo. Así que no estarían interaccionando con los mismos tipos de péptido, de lípidos de la membrana que el colistin. Eso lo hicimos, no lo mostré acá, pero lo hicimos con Escherichia coli resistente a colistin. ¿Y los péptidos, hasta llegar a la membrana interna, entran por porinas o difunden? ¿Entran por porinas? No, difunden seguramente, porque son péptidos que tienen una parte lipofílica, así que seguramente van a estar interaccionando con la membrana y van a estar difundiendo a través de la membrana. Eventualmente podrían llegar por porinas, sí, podrían llegar por porinas, porque también son anfipáticos, con lo cual tienen una parte hidrofílica, así que podrían eventualmente llegar por porinas. No lo averiguamos exactamente. Porque por ahí ese podría ser capaz también un mecanismo de que haya de esta diferencia en la SIM. Claro, que algunas tengan más porinas que otras, o que sean más susceptibles a los péptidos porque tienen más porinas que otras. Bueno, puede ser, porque si la única diferencia es solamente la porina y la estructura de la membrana es exactamente igual, bueno, podríamos llegar a encontrar eso, sí. Eventualmente. Gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a vos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, si nadie más tiene consultas, te agradezco, Paulo, por este seminario y te vamos a invitar para nuestro próximo ciclo para que puedas contarnos sobre la segunda parte que no te pudiste expresar mucho. Sí, lo de la vesícula de membrana externa, sí, seguramente. Sí, con mucho gusto. Así que, si te parece, ya te comprometemos para el año que viene. Dale, con mucho gusto. Bueno.